Cantos goliardos del siglo III resuenan en Mirando Músicas. Es viernes de Liminal con Karen Rivera. Nos hablará de la ciencia detrás de los besos. Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todo nuestro público, cerrando la semana con mucha información, con recomendaciones también, muchas cosas que no pueden perderse en esta hora cultural de la televisión mexicana. También, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas. Muchas gracias, Laura. Y arrancamos con algo muy padre, Laura. Artistas políticos, amigos, admiradores firman las piezas epistolares dirigidas a Gabriel García Márquez. Este reciente hallazgo de la correspondencia del gran Gabo ahora está al alcance de todos nosotros. Acá, como quien voltea al sur que nos duele, nos vamos a reunir para conspirar contra las sombras que nos ahogan. Así inicia una de las cartas escrita por el subcomandante Marcos y dirigida al escritor Gabriel García Márquez. Este documento, con fecha de julio de 1994, es uno de los más de 30 que integran la exposición. Gabo, a 40 años del Nobel, el escritor sí tiene quien le escriba. Estas cartas son unas cartas que encontramos hace un mes y medio más o menos. Estaban en una caja que tenía una etiqueta que decía nietos. Nosotros no sabíamos que estas cartas estaban aquí, entonces fue bastante sorprendente. Yo creo que la mayoría, lo padre que tienen es que son eso, son pruebas de amistad y recuerdos y felicitaciones también de cumpleaños. Creo que eso es muy padre porque sí es como nos damos cuenta de los muchos amigos que tenía Gabo y del cariño que le tenían, la admiración que le tenían. Fueron aproximadamente 150 cartas inéditas las que encontró la familia del Premio Nobel de Literatura, de las cuales se hizo una selección para presentarse al público. Este archivo forma parte de uno más grande que se encuentra en el Harry Ransom Center de Austin y da cuenta de aquellas personalidades interesadas en enviar correspondencia al autor de 100 años de soledad, como Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Woody Allen, Bill Clinton y Fidel Castro. Una de mis favoritas es la de Avedon, a quien yo personalmente admiro y que él admira a Gabo. Creo que cualquier cosa que contenga un pequeño contenido que tenga que ver con él siempre lo va a revivir, lo cual es una suerte y un privilegio. Pero creo que las cartas es una cosa muy bonita porque van a ser eternas. Gabo, a 40 años del Nobel, el escritor, si tiene quien le escriba, podrá visitarse de martes a sábado en la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez. Los interesados deben ingresar al portal cartasgabo.boletia.com. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Habremos aprendido algo después de la epidemia del COVID? Bueno, pues el narrador y crítico cultural Nayef Yeya no está tan seguro. Vamos a ver por qué. Después de una larga historia de epidemias, la humanidad no ha aprendido nada, asegura el narrador, periodista y crítico cultural Nayef Yeya. A estas alturas, en medio de la incertidumbre generada por la COVID-19, lo único que podemos aseverar, de acuerdo con el autor de El cuerpo transformado, es la incapacidad de los servicios y el sistema médico en todo el mundo. Ha habido una serie de epidemias que no llegaron a tener la magnitud ni la importancia ni causar la disrupción planetaria que tuvo esta. Y sin embargo, sí pudieron habernos enseñado por dónde, las cosas que estaban fallando. Estados Unidos supuestamente era el país mejor preparado del mundo para una epidemia como estas, y hoy tiene el dudoso honor de decir que tiene 1 millón de muertos. La pandemia ha cobrado más de 6 millones de vidas en todo el planeta hasta el momento. A esto hay que sumar el impacto que ha tenido en la economía de los sectores más vulnerables. Esto también pone en evidencia la gran desigualdad social que existe en el mundo. El daño económico que sufrieron las clases populares es inmenso, las clases medias, los pequeños negocios, en fin, ciertas áreas de la economía quedaron devastadas. Por otro lado, también algo que se puso muy claro en evidencia fue cómo las grandes fortunas se multiplicaron, aumentaron y se crearon nuevos millonarios, billonarios gracias a esto. Nayef Yeya, a través de la Casa Universitario del Libro de la UNAM, ofreció desde Nueva York la clase magistral Repensarnos o reinventarnos después del COVID.
el narrador desmenuza la relación entre los costos y beneficios que trajo consigo el confinamiento. La charla virtual permanece en la página de Facebook de la Casa Universitaria del Libro. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Siempre polémico y provocador, el autor de Pornografía, de Las cenizas y las cosas, Nayef Yella, vale la pena leerlo y reflexionar a propósito de esta visión que tiene él del mundo. Y llegó el momento de apropiarnos de los espacios públicos y celebrar nuestros derechos culturales. Aquí la propuesta completa para este fin de semana. La Secretaría de Cultura, a través del programa Cultura Comunitaria, en vinculación con 16 estados del país, inició la Red Nacional de Convites Culturales y Cine Sillitas. Las actividades de la red arrancaron con la capacitación sobre las metodologías de apropiación afectiva del espacio público para los promotores designados por las autoridades de las entidades participantes. En esta capacitación, denominada La Pixca, se comparten experiencias sobre la promoción del ejercicio de los derechos culturales y se explican los modelos de carteleras permanentes y proyecciones audiovisuales. Ambos parten de la promoción del ejercicio de los derechos culturales, por lo que sus ejes son la apropiación afectiva del espacio público y el derecho al goce y al disfrute del tiempo libre mediante actividades artístico-culturales y patrimoniales. Su programación es de entrada libre, dirigida a todas las edades y busca que los públicos sean partícipes de su propia vida cultural, por lo que se realiza en conjunto con las comunidades a partir de sus intereses y necesidades. Noticias 22, Paola Sánchez. Les tenemos una buena noticia. Canal 22 está de estreno. No se pierdan a partir de este sábado a las 7 de la noche el programa Con la X en la Frente. En esta primera edición, Javier Aranda Luna y Gretel Luengas rinden homenaje a Carlos Fuentes. Ahí, pues algunas imágenes de lo que será este programa. De verdad, una gran noticia para los televidentes de Canal 22, Rafa. En efecto, Laura, todos los sábados a partir de a las 7 de la noche, y también el Canal Cultural de México transmitirá el ciclo Sistach y Will, la fascinación por el cine, conformado por 4 cintas dirigidas por Mireille Sistach y José Will, que transmitirá los domingos del 19 al 10 de julio a las 10 de la noche, celebrando así el trabajo fílmico de ambos cineastas considerados piezas clave del cine mexicano contemporáneo. No se lo pierdan, no se despeguen de la pantalla de Canal 22. Laura, y ahora nos vamos a escarbar en la historia. Efectivamente, vamos a La Paz, Baja California Sur, para emprender un viaje que nos remonta miles de años en el pasado. De origen guaycura y probablemente pericú, es el entierro que fue localizado en el polígono de protección del sitio El Conchalito en Baja California Sur. El hallazgo realizado da cuenta de prácticas funerarias en la zona de la Ensenada de La Paz. 4 entierros humanos individuales, restos de fauna marina, terrestre y aérea, corales, materiales líticos de talla y pulido, fueron hallados a una profundidad inferior a 3 metros. El descubrimiento confirma la coexistencia en el área, por más de 3.000 años, de los grupos guaycura y pericú, coexistencia dividida en 2 periodos que van del 2300 al 1200 a.C. y del 1200 a.C. al 1700 después de Cristo. El hallazgo se suma a los más de 60 entierros recuperados en la zona desde 1981. Noticias 22, Víctor Gaspar. Momento de hacer una brevísima pausa. Al regresar, va a haber beso aquí en el estudio de Noticias 22. No se vayan. Esta actividad precisa tan solo 34 músculos de la cara, sin contar los que se mueven en el resto del cuerpo para encontrar la posición adecuada. Pero ¿qué pasa en el cerebro cuando besamos? Karen Rivera nos los explica. Eliminar la ciencia en movimiento. Bueno, pues efectivamente lo que dice Rafa nos pone a reflexionar sobre cuáles son las características de esta actividad humana que pues puede ser muy deliciosa, pero que no nada más es eso, sino que también precisa de la activación de nuestro cerebro y nuestro cuerpo de maneras muy diversas. Así que, bueno, pues al grito de beso, beso,
Recibimos Laura. a Karen Rivera el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. En uno de sus poemas, Gabriela Mistral decía, hay besos que por prohibidos verdaderos, hay besos que arrebatan los sentidos. Y es precisamente esto último lo que sucede en el cerebro cuando nosotros besamos en los labios. El cerebro recibe un cúmulo de información que nos causa una serie de emociones, sentimientos, sensaciones y bueno, aquí la nota. ¿Sabían que los labios son una de las partes del cuerpo con más neuronas sensoriales? Hasta ahora se sabe que estos pliegues que forman el inicio de la boca tienen aproximadamente 100 veces más sensibilidad que los dedos. Y, aunque besar con ellos no es tan universal como parece, lo cierto es que, al hacerlo, el cerebro recibe un dossier de información que hace que este acto íntimo se convierta en una necesidad. Los labios tienen una representación en nuestro cerebro muy grande. Y esto quizás no tanto relacionado con el beso, sino con el lenguaje, que es fundamental y que ha sido fundamental en nuestra evolución. Y si hay una estimulación de nuestros labios, pues esto va a generar diferentes cambios en la actividad cerebral y en la liberación de diferentes hormonas. Los besos con lengua son así por una cuestión evolutiva. La saliva del hombre impregna a la de su pareja de testosterona, hormona que incrementa el deseo sexual. Cuando los seres humanos se besan con los labios, se emplean 34 músculos del rostro y 134 de otras partes del cuerpo que permiten adoptar una postura adecuada. Pero, ¿qué ocurre en el cerebro? Lo que sucede es que se activan los centros de placer. Hay liberación de algunos neurotransmisores que saben que son muy importantes para sentir placer, como la dopamina. Pero también, por ejemplo, otros que se sabe que pueden estar participando en que se afiancen estos lazos de pareja, como pueden ser la oxitocina o la vasopresina. E incluso hay algunos estudios recientes que indican que el besar puede tener efectos ansiolíticos. A esta lluvia de neurotransmisores le sigue la adrenalina, que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca y puede ser la causa por la que se cierran los ojos al besar, ya que las pupilas se dilatan. También está la serotonina, que regula las emociones y el deseo sexual, y la oxitocina, conocida como la hormona del amor. Por lo anterior, el beso es sin duda una droga natural. Se ha visto que pueden disminuir algunas alergias y que se van a generar diferentes componentes del sistema inmunológico o van a disminuir otros que están relacionados con las alergias. Entonces, esto se ha relacionado con aspectos benéficos que puede tener el beso. Bueno, pues ahí están algunos elementos para entender de qué se trata esta actividad que, como bien se dice en el reportaje, como bien dices, Karen, pues no es unánime, digamos, no es homogénea en la práctica en todas las culturas. Esto varía mucho, ¿no? Sí. Y además la manera de hacerlo públicamente, de manera privada, Claro. lo que puede significar, las consecuencias que puede tener es distinto. Y además ese es un punto importante, hay distintos tipos de beso y aquí nos centramos específicamente en lo que ocurre con los besos boca a boca, ¿no? Porque los labios ya vimos que tienen esta cuestión sensorial muy interesante, incluso más que las manos, pero hay culturas en las que no hay besos boca a boca, por ejemplo, y también el origen del beso es muy interesante porque se piensa que puede ser una cuestión como muy maternalista, muy de esta necesidad de demostrar el cariño que se le tiene a la otra persona. Y lo interesante también es cómo puede funcionar un beso como un analgésico. Incluso se cree también, el estudio del beso es muy reciente, eso sí, pero por ejemplo se cree que es 20 veces más poderoso que un analgésico. Entonces son de las partes positivas que tenemos del besar. A mí me encanta preguntar cuántas veces al día besan en la boca porque es maravilloso por toda esta cuestión emocional que ocurre en el cuerpo. Pero pues también hay otras cosas negativas, como la enfermedad del beso, que es debido a esta cuestión de intercambio de miles de millones de microorganismos que tenemos a través de la saliva. Y bueno, por eso ahora esta costumbre del beso, quizá no los besos precisamente románticos, pero muchos besos se dejaron de dar en la pandemia por las enfermedades. Y bueno, están los besos de Judas, Rafa, y también está el beso negro, ¿no? Estos besos que se dan los mafiosos, o el beso de saludo, que también son en la boca, todos estos, entre los rusos, por ejemplo, y tienen significados en distintas culturas
diversos. Y besos que trascienden en el arte. Está el beso de la película del Padrino. Claro, Ay, por se supuesto. me refería con un beso negro, ¿no? Así que bueno, es. pues es una sentencia de muerte. La Que tiene varias representación. connotaciones, aquí en el staff se están riendo, pero sí hay varios tipos que bueno que no hablaron. Yo iba a citar a Luis G. Urbina, que dicen, huyó la mano un confín lejano y el beso que volaba tras la mano rompiendo el aire se volvió suspiro. Pero en efecto hay varios tipos y hay besos famosísimos, el de Rodin, el de, bueno, sí. El de Klimt. Gustav Klimt, El claro. de Gustav Klimt también es un beso muy en fin, famoso. En fin. pues a practicarlo porque si ya sabes, si les está empezando a doler la cabeza, un buen beso, ¿por qué no esta noche? Ya que está dando sed, ¿por qué no? Cuanti más. Cambiando de tema, la Blas Galindo se engalana este fin de semana con los acordes de dos gigantes del romanticismo musical. Descubran de quiénes se trata. Gracias a los conciertos que organizó la Universidad del Claustro de Sor Juana durante la pandemia, es que surgió el quinteto Tumca. Fue tan grata la experiencia que los músicos decidieron continuar y ahora tendrán una presentación este domingo 19 de junio en el Auditorio Blas Galindo del CENART. El repertorio está integrado por piezas de Robert Schumann y Anthony Dvorak. Son dos compositores del periodo romántico que hicieron obras monumentales, entonces efectivamente son dos obras, pero no se puede decir solamente dos obras. Cada una tiene una duración como de 40 minutos y son pues realmente las dos joyas de la literatura musical en general y también en específico del género quinteto. Las piezas que interpretarán son el quinteto para piano y cuarteto de cuerdas, opus 44 de Robert Schumann y el quinteto para piano número 2, opus 81 de Anthony Dvorak. Robert Schumann, él quería ser un gran pianista, se arruinó en esta búsqueda, se arruinó un dedo con un aparato que él mismo inventó y ya no pudo ser pianista, pero su esposa, la reconocida Clara Schumann, pues fue una de las mejores pianistas del siglo XIX y entonces las obras de Schumann todas son pianísticamente demandantes, muy bien escritas para el piano, pero muy difíciles. El quinteto de Dvorak tiene, para empezar, un solo de cello al principio, que es como la razón por la que mucha gente lo ama y decide también tocarlo, porque la introducción es bellísima, este solo de cello es magnífico. Y el quinteto de Dvorak tiene esta característica de que él tomó mucho del sazón de la música folclórica de su país, y la música folclórica de todo el mundo tiene cosas en común, ¿no? Tiene esta cercanía con nuestras emociones, con nuestros recuerdos. Y si bien no copió tal cual, es decir, no tomó una melodía que ya existiera y la metió al quinteto, todo el quinteto tiene este sabor a música un poco de carácter popular, pero en un contexto de refinamiento máximo. Noticias 22, Alberto Aranda. El Mastuerzo abre las puertas de su casa y nos invita a conocer a los hacedores de canciones contemporáneas, una experiencia que vamos a poder disfrutar en la señal de nuestro canal hermano Capital 21. Vamos a ver más. Apaguen el celular. La otra canción, Cuando vienes a cantar a la casa, es el título del nuevo programa del músico Francisco Barrios El Mastuerzo, que busca ser un testimonio de la creación artística y musical independiente de México y que será transmitido por Capital 21. Va a ser una emisión, creo yo, que va de alguna manera a sorprender a muchos espectadores, digamos, de la televisión abierta, para empezar. Va a descubrir, creo yo, canciones que no, ni siquiera pensaban que existían. Aquellas canciones que se hicieron desde la mirada alternativa, atrevida, alejadas de lo comercial, y los espacios que son su refugio, es lo que podrá conocerse en este programa, que tendrá como invitados a compositores de la talla de Armando Palomas, Gerardo Enciso, Leticia Servín y Vivir Quintana. Son básicamente dos momentos del programa. Uno de ellos es justo en su humilde casa, en donde yo invito a estos hacedores de canción, hacedoras de canción,
a cantar a la casa, literalmente. Hay ciertas secciones, particularmente dos. Una que es una especie de, llamémosle así, editorial. Le hemos titulado La neta desde la banqueta. La otra sección es Cápsulas para la Memoria y tendrá como objetivo recordar a los compositores de música independiente que han hecho historia. Este programa se transmitirá los viernes a las 10 de la noche por la señal de televisión y por las redes sociales de Capital 21. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahí tienen otra alternativa para disfrutar esta noche. Y aunque una apelación podría desatar una nueva batalla legal para que se quede en Reino Unido, el fundador de Wikileaks podría ir a juicio en Estados Unidos. La secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó hoy la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. El australiano de 50 años ha perdido recientemente una serie de batallas legales que le permitirían permanecer en el Reino Unido. Los argumentos expuestos por la Corte señalan que una extradición no es incompatible con sus derechos humanos y que en los Estados Unidos, Julian Assange será tratado de manera apropiada. El creador de Wikileaks permaneció por varios años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en el 2019 fue aprehendido por la policía británica y permaneció en prisión. Assange dispone ahora de 14 días para apelar esta decisión. En conferencia de prensa tras el anuncio, la esposa de Julian Assange, Stella Morris, aseveró que no es el final del camino y que usarán todos los recursos de apelación. Por su parte, la organización sin fines de lucro Index on Censorship, con base en Londres y que trabaja en favor de la libertad de expresión, señaló en un comunicado en línea que la decisión de la secretaria del Interior Priti Patel tendrá un fuerte efecto en el periodismo y que pone en riesgo al fundador de Wikileaks. Como todos los días, los invitamos a Debate 22. Esta noche, Álvaro Cueva platica con Ignacio Casas a propósito de su libro Amelio, mi coronel, la asombrosa historia de Amelio Robles, el primer revolucionario transgénero en México. No se lo pierdan, un gran tema muy novedoso, muy original, además con un escritor de verdad muy, muy interesante, Nacho Casas. Vamos a una pausa, volvemos en un instante. ¿Vamos a Guadalajara, Laura? Vamos a hacer nuestro enlace allá a la Perla Tapatía. Julio López nos tiene toda la información. Hotel Lafayette presenta Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Entramos a la recta final de la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. A mis espaldas se está proyectando la película Somos Maripepa del director Samuel Kisi. Hoy iniciamos este bloque de entrevistas con un proyecto que involucra a Canal 22, el documental María Izquierdo, mujer y artista. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se realizó la alfombra roja y premier mundial del documental María Izquierdo, Mujer y Artista, dirigido por Gabriel Santander, una coproducción entre UDGTV 44, Sopa de Pato, la Universidad de Guadalajara, la Comisión de Filmaciones de Jalisco y Canal 22. Necesitamos María Izquierdo y Marías Izquierdos en todos los días de nuestra vida en este país. Yo creo, Julio, que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara hace un esfuerzo interesante de incluirnos, de que esté presente María Izquierdo, porque yo siento que el documental de arte es un documental que no siempre es muy aceptado o muy bien visto en los festivales de cine. El documental busca abordar su vida desde muchos frentes. Evidentemente, uno de los más importantes es su legado artístico. La pintura, la obra de María, siempre me interesó muchísimo. Luego, pues a medida que vas investigando, que vas entrando en el tema, pues te das cuenta que sí es un personaje fundamental en la cultura mexicana. Creo que trae muchas cosas importantes. María Izquierdo se hizo cargo sola de sus 3 hijos, sin embargo, siempre pudo vivir de la pintura. Su talento era innegable y por esa razón causó envidias y revanchas. Vive el enfrentamiento que es, pues francamente,
vergonzoso para la cultura mexicana, que fue el boicot que le hicieron Diego Rivera y Siqueiros en torno al mural que se le había encargado en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. En ese sentido, la artista también se volvió una luchadora por los derechos de la mujer. Nosotros no pensamos hacer nunca un documental de género y resultó. Qué bueno que fue así, pero nunca, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacerlo que el enfoque era de género. Solito salió y me parece muy bien. Muy pronto se anunciará su estreno a través de la pantalla de Canal 22. Bueno, ahí lo tienen, se vivió una premier muy emotiva. Y ahora vamos a hablar de cine peruano y de la película Tiempos Futuros. No hay nadie en esta ciudad que haya visto llover. Tenemos que estar preparados para el día en que funcione. Tiempos Futuros es una película que se podría denominar ciencia ficción a corto plazo, pues aborda temas que antes parecían lejanos y que poco a poco se están presentando, como la escasez de agua por falta de lluvia. No falta mucho. No falta nada. La película es básicamente la relación entre un padre y un hijo a través de la creación de una máquina que busca generar lluvia en la ciudad de Lima, ¿no? Una ciudad donde nunca llueve. Complejo el personaje también y los personajes de mi entorno. Y bueno, yo creo que es una cuestión más que todo que tiene que ver ya cómo uno puede asumir un reto, ¿no? Un reto con un nuevo personaje, ¿no? Que me saca de un esquema de repente estereotipado, ¿no? Acostumbrado a algo a la formalidad de la memorización de un texto, ¿no? Al pie de la letra. Es bueno soñar que vuelas. Ánimo, camarada. El proceso de esta película, como suele ser con nuestro cine en Latinoamérica, fue muy largo, ¿no? Empezamos, yo le conocí a Víctor en el 2014, me parece, en el laboratorio de guión que hacíamos con Berta Navarro en la ciudad de Cuenca, un laboratorio de guiones para países andinos, que compartimos muchas realidades, ¿no? Muchas idiosincrasias y las mismas dificultades para hacer cine. Si no lo hace, lo dejamos adentro. A mí me encanta la película, realmente, me maravilla que haya hecho esta película tan bella, con tanto esfuerzo. Tiempos Futuros continúa con su paso por festivales, mientras tanto ya planean su estreno comercial. El reconocido director de cine guatemalteco Jairo Bustamante nos platica de sus nuevos proyectos y de lo que viene en puerta. El cineasta guatemalteco Jairo Bustamante se ha convertido en uno de los motores más importantes de cambio social en su país, pues junto con un pequeño grupo de personas están fortaleciendo su industria audiovisual. ¿Es una invasión? ¿Cuándo nos irán a dejar en paz? Hasta ahora fuera de las películas que yo he dirigido y producido, en Guatemala hicimos 2 películas para otros directores y estamos desarrollando a 3 directores más, 2 chicas y un chico. Hace unos años, cuando realizó su película Ixcanul, fundó una escuela de actores que con cada nuevo proyecto se fortalece. Para su nueva película, ofreció un taller de actuación a 450 adolescentes durante 8 meses. Y en esta nueva película que estoy preparando ahora, decidimos ya no solo quedarnos con la formación actoral o el apoyo a los directores, sino también empezar a formar técnicos. Hasta ahora su cine tiene una línea muy marcada, la defensa de los derechos humanos, y sus siguientes proyectos irán también por ese camino. La película que acabamos de terminar es una película que habla un poco del abandono de la infancia que nuestras sociedades sufren. Y luego el próximo proyecto que estoy realizando es volver a trabajar con una comunidad maya en Guatemala, una comunidad aparte que es una de las comunidades que hacen parte de la cuenca del lago de Atitlán, de donde yo vengo.
Toda su filmografía ha sido filmada en Guatemala. Sin embargo, ya prepara su primera película hablada en inglés. Bueno, la película Nunca Seremos Parte se filmó aquí en Guadalajara y aspira a llevarse varios reconocimientos. Tuvimos la oportunidad de platicar con la directora de este largometraje. Yo soy Amelia Eloísa, mi película se llama Nunca Seremos Parte y nos cuenta la historia de Emi, que es una adolescente que está en proceso de salir de la casa de su madre para encontrarse con su padre, a quien no ha visto en muchos años. En este nuevo hogar disfuncional que va encontrando, pues bueno, hay otro personaje que le mueve un poco como ciertos sentimientos y hay como una especie de crecimiento y despertar que también ayuda a empatizar con la historia de su propia madre. ¿Ya se besaron? No. O sea, ¿nada de nada? Definitivamente esta historia va cargada de muchas vivencias personales, entonces como alguien que de primera mano creció en una familia homoparental y como alguien que está interesada en hablar de los temas de diversidad y también una mujer buscando mostrarnos mujeres de diferentes edades en diferentes como formas de vida, la película va muy cargada de esa búsqueda, de esa honestidad, de ese desenmascarar. No es fácil sentir que no tienes derecho a hacer tu vida. Yo sí. ¿Por? Yo digo, las películas que no tienen audiencia pues son como árboles que se caen en el bosque y nadie oye, o sea, esta metáfora. Y hacer un cine en Jalisco que es de guerrilla, que es completamente independiente, es una cosa maravillosa el poder estar compartiendo con películas que han tenido corridas de festivales, directoras, directores que yo así admiro profundamente. Entonces compartir esa mesa con todas estas personas pues me fascina. Me recuerdas tanto a tu madre. Queridos amigos, nos despedimos de Jalisco de la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pero todavía el lunes les tendremos los detalles de los ganadores y de la presencia de los Tigres del Norte. Yo me despido, soy Julio López, detrás de la cámara está Francisco Hidalgo y Óscar López. Muy buenas noches. Hotel Lafayette presentó. Gracias, Julio. Estaremos muy al pendiente el lunes del resumen, el reporte, los ganadores de este encuentro cinematográfico allá en Guadalajara. Y a propósito de cine, queremos felicitar a la mexicana Michelle Garza Cervera, quien se hizo acreedora a 2 premios, Best New Narrative Director y Nora Ephron Award por su trabajo como directora en su ópera prima, Huesera. Tras su exitoso paso por la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Tribeca allá en Nueva York. Muchas felicidades y esperemos que Huesera pronto también llegue a las pantallas de nuestro país. Es una película, un thriller de horror a propósito de la maternidad, muy al estilo del Bebé de Rosemary, pero con ese toque mexicano que le ha valido este reconocimiento ya internacional. ¿Y qué seguimos, Laura? Bueno, algo que les recomendamos cada semana, si se lo perdieron, hay una segunda oportunidad. Los invitamos a revivir los programas de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional. Están a un clic de distancia. Soy Eleonor Weingartner, toco clarinete principal con la Orquesta Sinfónica Nacional. En esta ocasión, como no hubo director, yo ayudé con la logística, porque en música de cámara es un trabajo en conjunto completamente. La primera pieza fue Petite Symphonie de Gounod, una obra francesa para octeto de vientos clásico. Después, la gran partita de Mozart, Serenata número 10, son para 13 músicos, 12 alientos y contrabajo. La gran partita es una obra maestra impresionante, muchos movimientos, padrísimo escrito. Es una de las obras que más, creo, nos gusta tocar si tocamos uno de esos instrumentos. Por variado, dramático, tiene humor, tiene drama, tiene intensidad y, bueno, 2 menuetos con sus 2 tríos. Es una obra divertida de tocar, entonces pues nos
nos divertimos, yo creo. El Mozart es mucho más largo, tiene mucho más movimientos y tiene más como cosas tipo operático, como pregunta-respuesta, pero de manera a veces burlesco o campesino. El Gounod es más suave, más elegante, es una obra muy bonita, pero menos ambiciosa, menos gente y más clásica de forma. Acompáñanos viendo los conciertos en la plataforma Contigo a la Distancia los domingos. El momento esperado de la semana llega en este instante, Rafa. Mirando músicas con Juan Arturo Brennan. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengo para ustedes una historia larguísima que trataré de hacer breve. Empieza por ahí del siglo X, XI, XII, la Edad Media. Existían en aquel entonces en Europa un grupo de monjes a los que llamaban goliardos. Eran unos monjes muy particulares. Eran unos monjes lujuriosos, léperos, glotones, rebeldes y maledicentes, pero finalmente eran monjes muy educados y dejaron para la posteridad una serie de textos poéticos de los que se puede decir que son básicamente un elogio de todo eso, de la lujuria, de la gula, de la naturaleza, del amor, etc. Permanecieron dispersos en un montón de lugares en Europa y muy particularmente en 1803 se descubrió una colección importante de estos manuscritos de los monjes goliardos en un monasterio benedictino en Baviera, específicamente en Bayern, y a esas canciones, porque finalmente esos son los poemas, se les puso por nombre Canciones de Bayern en castellano, en latín Carmina Burana. En efecto, sus textos son la fuente de la letra de esta maravillosa obra para voces, coro y orquesta que es la Carmina Burana del compositor alemán Karl Orff, cuya imagen verán ustedes aquí en unos momentos. El caso es que Orff estudió estos manuscritos, escogió una veintena de los poemas y compuso su famosísima obra Carmina Burana, que data de 1937 y que se ha vuelto desde entonces uno de los grandes éxitos en las salas de conciertos. Sí, no solamente les voy a platicar de eso, sino les voy a invitar a que asistan a Carmina Burana, pero hay un pequeño detalle bien importante. Hay dos versiones de Carmina Burana y las dos son totalmente originales. La versión usual que ustedes conocen, las tres voces solistas, gran coro y gran orquesta, y otra que también hizo el propio Orff, que es una reducción de la parte meramente instrumental. Las mismas tres voces, el coro un poco más reducido y un ensamble de dos pianos y percusiones. Es decir, una versión que podríamos llamar de cámara. Es tan interesante, si no es que más interesante que la orquestal, porque es una versión que casi nunca se pone en escena, que casi nunca se pone en concierto y es muy, muy recomendable. Y resulta que el próximo fin de semana, no el próximo, sábado 25, domingo 26 a las 18 horas, aquí a la vuelta, con nuestros vecinos del Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo, se van a presentar dos funciones de esta versión de cámara de las Carmina Burana o Canciones de Bayern de Karl Orff. Si usted es de los que conoce y gusta y aprecia y le encanta la versión orquestal, no deje de asistir al Blas Galindo el próximo fin de semana, sábado y domingo, porque la versión es realmente fascinante. No se la pierdan. Próximo fin de semana en el Blas Galindo, la versión de cámara de Carmina Burana. Por cierto, uno de los temas fundamentales que se trata ahí es el de la fortuna. Cada vez que se pone en escena con elementos teatrales, la imagen de la rueda de la fortuna es importantísima. No dejen de ir. Carmina Burana en versión de cámara. Yo los dejo con un fragmento del inicio precisamente de esta versión.
Desafiemos los cánones radiofónicos y vamos a observar los entretelones de una singular radionovela. Riquísima, así era y así es, la crema de rompope. Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México, es una obra que se desarrolla en la cabina radiofónica de los años 50 y narra la historia de los actores que participan en el último capítulo de ¿Quién mató a Ignacio Lara? Ustedes van a ver a estos actores leyendo sus capítulos, pero a la vez que están leyendo ese capítulo, están pasando cosas. Son muchas historias que van pegadas mientras estamos contando la historia. De manera paralela a la historia principal, el público será testigo de los incidentes que suceden en la grabación de una radionovela, en donde los efectos de sonido, los comerciales y la musicalización eran en vivo. Poco a poco los actores se van convirtiendo en sus personajes. Y entonces ya en ese momento el público ya está hasta las manitas metido en la historia, ya se ríe, ya llora con nosotros y sobre todo canta, porque este espectáculo está aderezado con 22 de los mejores boleros de México. Es una historia de amor, intriga y venganza que hace un homenaje a los actores de la época de oro del cine mexicano. Porque estamos haciendo alarde a eso precisamente, a ese México entrañable que hacía que te rieras de una cosa de pronto muy trágica y luego entraras en el llanto. Esta obra se presentará los próximos 4 domingos en el Foro Coyoacanense. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ya que hablamos de artes escénicas, es momento de viajar al país de las maravillas. La pequeña que nos enseñó que no tiene utilidad volver al ayer porque seríamos una persona distinta, llega al Circo de Mente en una adaptación llena de color, acrobacia de piso, manipulación de objetos y danza. Básicamente esta obra está basada en un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia conoce a la oruga, que le pregunta ¿quién eres tú? Es una obra dirigida a todo público. Tiene una estética muy fantasiosa, muy luminosa. La obra propone la búsqueda de la identidad y nos invita a una introspectiva donde nos cuestionaremos si realmente nos conocemos a nosotros mismos. En la obra se ve como esa metamorfosis por la que pasa Alicia, el personaje de Alicia, con su guía, que es la oruga. Todos los días cambiamos, que todos los días somos alguien distinto, ¿no? Casi que nunca terminamos de saber, de conocernos. Entonces, pues es sobre todo como disfrutar ese proceso, ¿no? Que cada día es un cambio constante, la vida. Los protagonistas de esta lumínica apuesta le mandan un mensaje a nuestros televidentes. Hola, somos Alicia y Oruga. Y los queremos invitar mañana, sábado 18 de junio, en Circo de Mente, a las 7:30 de la noche, a que vengan a presenciar una obra llena de mucho color y mucho cuestionamiento. Los esperamos aquí mañana, 7:30, apto para todo público. Noticias 22, Paola Sánchez. Y les platicamos ahora de un personaje histórico del siglo XVII que rompió todas las reglas de su época con la finalidad de explorar el continente americano. Vamos con más artes escénicas. La Compañía Nacional de Teatro estrenará en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, que se llevará a cabo en el mes de julio, la obra La monja alférez, que narra la obra de Catalina de Urazo, una novicia que escapó de España en tiempos de la conquista para explorar América bajo el nombre de Alonso Díaz de Guzmán. Luchó contra los araucanos, alcanzó el grado de alférez y pues tenía amores y se enamoraba de mujeres y las mujeres se enamoraban de él. Era un hombre que vivía como varón con los patrones de conducta de la época. Además era pues un militar y lo asombroso es que nadie sabía que había nacido de mujer. Es un drama atribuible a Juan Ruiz de Alarcón, basado en el personaje histórico del siglo XVII,
en donde el protagonista tiene un secreto que solo puede revelarlo en situaciones extremadamente fuertes y que reflexiona en dos sentidos. Y así de nuevo te pido que la palabra me des. Una, el abuso sexual y cómo ha de repararse esta pérdida de honra planteada en los siglos de oro. Por otro lado, es una puesta en escena muy respetuosa en relación a la vida de un hombre que nació mujer y el cual merece vivir de acuerdo a lo que él quiere en su vida y conforme a la identidad que él elige. Previo al estreno en España, la Compañía Nacional de Teatro ofrecerá presentaciones en la Sala Héctor Mendoza hasta el 19 de junio. La entrada es libre con reservación previa a través del correo públicos.cnteatro@imba.gov.mx. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ahora les platicamos de una pasarela de moda que seguramente les va a abrir el apetito. Alumnos de las carreras Gastronomía y Producción de Espectáculos de la Universidad del Claustro de Sor Juana realizaron la emblemática pasarela gastronómica en el Auditorio Divino Narciso, encuentro donde chefs, estilistas, diseñadores y maquillistas ponen a prueba sus habilidades y entremezclan sus conocimientos para hacer de la comida prendas únicas y emular un desfile de moda de alta costura. Los atuendos, el vestuario está realizado con el 70% de comida. Todo tiene que ser comestible y, pues, como uno de los lineamientos es que no sea como comida en riesgo, como de especie especial. Ha sido súper interesante como ver cómo se ha fusionado estas dos características que justo tienen sus disciplinas como muy específicas. En esta su 13ª edición, la temática fue tribus urbanas, con miras a abrir un espacio para reconocer y visibilizar a aquellos grupos que forman parte del entretejido social, no solo de México, sino de todo el mundo. Hay una representación muy amplia de todo, o sea, básicamente tenemos de todas las tribus que pueden existir. Lo que se evalúa es los ingredientes que utilizaron, el diseño, o sea, como el diseño completo del vestuario, una serie de cosas como fueron actitud, disposición, asistencia, o sea, es una serie de cosas que hacen como todo un conjunto, o sea, es una rúbrica completa. Los 11 diseños participantes recibieron la calificación del jurado, este 2022 conformado por la chef Marta Ortiz Chapa, el bailarín y coreógrafo Raúl Tames, el stylist y consultor de moda Emanuel Manu Castillo y el periodista e investigador de moda Emiliano Villalba. Cada propuesta se realizó a partir de ingredientes como chile seco, chocolate, alimentos procesados, dulces y semillas de maíz o frijol. Por primera vez, la pasarela gastronómica se transmitió completamente en vivo a través del canal de YouTube El Claustro TV. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Las remesas familiares también tienen su día para reconocer los aportes de aquellas personas que aún lejos de casa continúan viendo por sus familias. Instituido por Naciones Unidas en 2018, cada 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares, que este 2022 tuvo por lema recuperación y resiliencia a través de la inclusión digital y financiera. De acuerdo con la ONU, son más de 200 millones de hombres y mujeres en su calidad de trabajadores migrantes los que envían remesas a más de 800 millones de familiares en sus países de origen. Según estimaciones del Banco de México, en nuestro país, en el periodo de enero a marzo de 2022, el promedio por envío rondó los $380 procedentes del extranjero, lo que sumó 4.681 millones de dólares. Oaxaca, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero son las entidades que más remesas recibieron, en tanto que el envío de remesas desde nuestro país estuvo dominado por la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Ya nos vamos, Rafa. Y lo hacemos como cada viernes. Preparen la agenda. Aquí están las recomendaciones de la cartelera cultural. En Noticias 22 nos vemos el próximo lunes, Laura. Buen fin de semana.
Viernes de cartelera cultural. ¿Listos para la diversión? Comenzamos este recorrido con un viaje entre nubes y desiertos para conocer a los seres que habitaron la Tierra hace más de 65 millones de años. Se trata de la exposición Dinosaurios Animatronic, un nuevo mundo, en el que podrán tener una expedición con más de 20 ejemplares de dinosaurios robots animados electrónicamente que están acompañados por fósiles, vestigios y coloridas escenografías que dan vida al periodo mesozoico. Si quieren subirse a este túnel del tiempo, visiten el Fórum Buenavista. Pero si de mundos fantásticos y tenebrosos se trata, no pueden dejar de asistir a la obra de teatro La Dama de Negro. Esta historia terrorífica tiene como protagonista a un agente de bienes raíces que se enfrenta a un suceso paranormal con terribles consecuencias y busca prevenir al público de un espectro que acecha una pequeña ciudad inglesa. Si quieren sumergirse en un ambiente tenso, bañado de risas nerviosas y gritos de miedo, acudan al Teatro Ofelia. Continuamos esta cartelera cultural con una propuesta para toda la familia, sobre todo para aquellos que les gusta mentir. Si recuerdan a Pepe Grillo, Gepetto y el Hada Azul y les gustan las aventuras de marionetas, la invitación es a ver Pinocho en ballet, una adaptación que hace Eric Campos, director de la compañía capitalina de danza, y que se conforma de 5 escenas que llevarán a pequeños y grandes a un sinfín de aventuras en el Teatro Félix Azuela Padilla. Pero si de movimiento corporal se trata, la banda de rap española Tribade no permitirá que se siente ni un momento en el concierto que ofrecerá en el Foro Ilvana. Feminista y de corte social, el dúo integrado por Vita y Masiva Lula representa el concepto de hip hop salido del barrio. Sin complacencias y de manera directa, le canta a todo aquello que molesta del sistema y alza la voz por las minorías. Espero que hayan disfrutado de esta cartelera cultural y nos vemos la próxima semana.